textos en el Evangelio de San Lucas. El primero en el capítulo 2, versos 10 en adelante. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El otro texto lo encontramos en Lucas también, en el capítulo 24. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Y el último lo encontramos en el mismo capítulo, versos 50 y 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Estos tres textos que hemos leído son la razón por la cual celebramos la Navidad, celebramos la Pascua de Resurrección y celebramos también la ascensión de Cristo a los cielos. Pero hay otro día en el calendario cristiano muy importante, pero un día que tristemente para muchos pasa desapercibido y no se celebra de la manera que yo entiendo debemos celebrarlo. Ya voy a ir a eso. Y es el Pentecostés, el día que nació oficialmente la Iglesia de Cristo en la tierra. Y es por eso que saludo con un feliz aniversario cuando estamos celebrando el Pentecostés. Y cuando veo que no se celebra como debiera, o sea, tengo muchos ejemplos, pero ayer mismo en internet alguien puso que tuvo 30 años en una iglesia evangélica y nunca celebraron el Pentecostés. Por eso decía, tristemente, para muchos pasa desapercibido una fecha tan importante como lo es el día que el Espíritu Santo viene a la tierra a cumplir una nueva función en la iglesia, la nueva iglesia de Cristo en la tierra, y se funda de esa manera oficialmente la iglesia de Cristo. Porque podemos decir que el Pentecostés marca una señal, marca, una marca en la vida de esa iglesia que estaba naciendo allí en la ciudad de Jerusalén, la iglesia naciente del Cristo resucitado. Ese día se cumple la promesa que Jesús había dicho a sus discípulos ya un buen tiempo atrás, cuando les dijo: y yo rogaré al Padre y os enviará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, para que esté con ustedes para siempre. Y vamos ahora a leer el texto de este día. En la carta en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, leemos primero los 8 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y eso fue lo que sucedió ese glorioso día. Pedro, ahora lleno del poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, pronunció un tremendo sermón, discurso, predicación, mensaje, acerca de lo que había sucedido unas horas antes ese día. Leímos que había mucha gente en Jerusalén, y era porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta de los judíos llamada la fiesta de la cosecha, y por eso había gente, judíos de diferentes naciones, que habían venido a la ciudad de Jerusalén a celebrar. Cuando esas personas escucharon a estos sencillos galileos hablar en otros idiomas, dice, leemos en el verso 11, que ellos hablaban las maravillas de Dios. Hablaban las maravillas de Dios. Y como leímos, algunos se quedaron perplejos, atónitos, maravillados, diciendo: ¿qué es esto que está aconteciendo? Y dice la Biblia que otros se burlaban, diciendo: están llenos de mosto, están borrachos. Aunque pensándolo bien, digo, nada que ver, porque por más borracho que yo esté, no se me da por hablar en lenguas que yo no conozco, en el árabe, en el finlandés, en el ruso. Así que lo que ellos estaban diciendo era un poco simplemente para burlarse de lo que estaba pasando. Pero fue entonces cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta para decirle a los que estaban reunidos en ese lugar, que en ese momento habían sido testigos del cumplimiento de una profecía. Porque los israelitas, los judíos, muchos, la mayoría de ellos, conocían bastante bien la palabra de Dios, que era lo que había en aquel tiempo, el Antiguo Testamento, y conocían bastante las profecías. Y entonces Pedro aprovecha para decirle: esto que se cumplió delante de ustedes es la profecía del profeta Joel, que dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel lo había profetizado centenares de años antes, y ese día, el día cuando el pueblo de Israel estaba celebrando la fiesta de la cosecha, de repente viene del cielo un estruendo y son todos llenos del Espíritu Santo. Y en el sermón que Pedro está diciendo, él acusa a los judíos de haber matado a Jesús. Verso 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Porque, hermanos, cada vez que Jesús sanaba enfermos, cada vez que liberaba cautivos, cada vez que resucitaba muertos, cada vez que perdonaba pecados, Jesús estaba ejerciendo su poder milagroso, pero también a la vez Dios el Padre estaba confirmando de que Jesús era su Hijo, de que Jesús era el Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel. Sin embargo, como sabemos, a pesar de todas esas evidencias, en esos 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, la mayoría de los judíos no habían reconocido que Jesús era el Mesías enviado por Dios. Lo leemos en Juan capítulo 1, verso 11, que dice: a lo suyo vino, o sea,
Él vino a hacer lo que Él tenía que hacer en la tierra, que era morir en la cruz para redimir al ser humano de sus pecados. A los suyos vino, dice, pero los suyos, o sea, el pueblo de Israel, no lo recibió. Pero bendito sea Dios, porque eso nos dio entrada a todos nosotros, que somos de diferentes naciones gentiles, como llama la Biblia. Porque en el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Por eso tú y yo, que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos llamados hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En su sermón, Pedro acusó entonces a los oyentes, como dijimos, de haber matado a Jesús. Pero al mismo tiempo, él afirmó que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios para la redención del ser humano, para liberar al ser humano de las consecuencias del pecado, que eran la separación eterna de Dios. Porque el ser humano que sigue viviendo en pecado está separado eternamente de Dios el Padre. Bendito sea el Señor, porque aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, tenemos la seguridad de la vida eterna. Bendito sea Dios. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces cuando vamos a dar testimonio de Jesús, hay gente que nos dice que Dios es injusto porque manda gente al infierno. Pero no es así. En el verso 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino para condenar al mundo, Jesús vino para salvar al mundo. Aleluya, para librarlo de la condenación eterna, para ofrecerle vida eterna y vida en abundancia. Luego, el apóstol Pedro hace, yo diría, un anuncio especial, algo que la gente no esperaba. Y lo leemos en el verso 32. A este Jesús, dijo Pedro, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús resucitó Dios. Aleluya. Y ahora dice, le ha hecho Señor y Cristo. Y está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, durante siglos Dios visitó al ser humano de diferentes maneras. A través de profetas y de otras maneras. Pero ese día fue una visita especial. Fue una visita completamente diferente de parte de Dios a la humanidad. Porque ahora, en vez de Jesús estar presente con solamente unas pocas personas, porque Jesús, si estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Así que Él podía estar solamente con unas pocas personas, quizás muchas, 5.000, que estaban reunidos en un mismo lugar. Mientras que ahora Jesús viviría en la vida y en el corazón de cada uno de los seguidores de Jesús a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. A través del Espíritu Santo es que Jesús cumple la promesa que le hizo a los discípulos. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no podía estar físicamente, mientras que ahora, con la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, Jesús habita en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos, varias semanas antes de ascender a los cielos, Él les dijo algo que, como la mayoría de las veces, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo.
Pero Él les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y yo me imagino a los discípulos pensando, ¿cómo que nos conviene? Si estamos contigo hace casi 3 años, andamos contigo por todos lados, tú nos bendices, podemos ver los milagros, ¿cómo puedes decir que a nosotros nos conviene que tú te vayas? Pero Jesús le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Padre no enviaría al Espíritu Santo que estará con ustedes y en ustedes siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Él vendría, el Espíritu Santo, para vivir en la vida de los creyentes todos los días hasta que dejemos esta tierra. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro, quien unos días antes había negado a Jesús 3 veces, ahora estaba proclamando el nombre de Jesús con poder, con coraje y con valentía. Las personas que habían rechazado a Cristo y que ahora estaban llenas de remordimiento por haber matado a Jesús, aquel que había venido a salvarles. Pero después, dice la Biblia, se arrepintieron, fueron bautizados y las prioridades de todos ellos cambiaron. Las prioridades de los discípulos, las prioridades de todos aquellos que estaban en ese día y recibieron a Jesús. Dice la Biblia, Hechos 2:42, que ahora ellos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la oración, a la comunión fraternal y a la cena del Señor. O como dice Hechos 2:42, al partimiento del pan. La transformación era notable, era tremenda en la vida de los discípulos y en la vida de las 3.000 personas que recibieron a Jesús y fueron bautizadas aquel día glorioso del Pentecostés. Pero no se quedó ahí, porque con el tiempo vemos en el libro de los Hechos que hasta la cultura empezó a cambiar en aquellos lugares. Ahora esclavos y amos tenían el mismo valor. Ahora judíos y gentiles son aquellos que no son judíos. Ahora gentiles y judíos ya no eran enemigos. Ahora aquellos que habían recibido a Jesús eran hermanos y todos pertenecían a la iglesia, al pueblo de Dios en la tierra. Y las mujeres fueron reconocidas como coherederas de Cristo. Y a medida que el Evangelio iba avanzando, lo leemos en el libro de los Hechos, a medida que iba avanzando el Evangelio por diferentes lugares, la idolatría estaba siendo sustituida por el poder de Dios. En algunas regiones la idolatría estaba causando trastornos económicos a quienes trabajaban con ídolos. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 16, por ejemplo, versos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron frente a las autoridades. En el capítulo 19 leemos versos 24 al 27. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de la diosa Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones,
sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. O sea, el Evangelio iba avanzando, como leemos en el libro de los Hechos, y la idolatría iba siendo sustituida por hombres y mujeres que eran libres de los demonios y recibían a Jesús en sus corazones. Y claro, eso causaba extraños beneficios a aquellos que trabajaban con los ídolos. Era el poder de Dios, era la unción del Espíritu Santo trabajando a través de los testigos de Jesús que iban por todos lados, predicando, sanando enfermos, libertando cautivos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántas cosas fueron ocurriendo por el motivo del Espíritu Santo haber llegado de una manera especial aquel día de Pentecostés? Y aunque el diablo, Satanás, trató de destruir a la iglesia por medio de la persecución, muchos cayeron mártires durante los primeros años del Evangelio, pero la sangre de los mártires lo único que hizo fue que la iglesia creciera, que la iglesia avanzara, que la iglesia se fuera haciendo cada vez más fuerte, porque el diablo no pudo con la persecución parar la iglesia de Jesucristo, como tampoco lo está haciendo en estos días. Hay países donde el Evangelio está prohibido de ser predicado, pero sin embargo las iglesias subterráneas, como se les llama, están creciendo de una manera tremenda. Es que poco a poco el cristianismo fue afectando a todo el mundo. Es que, hermanos, una vez que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros, en primer lugar nuestro destino eterno es cambiado, pero también muchas cosas que antes eran comunes en nuestra vida ahora están siendo cambiadas en el poder del Espíritu Santo. Nuestras prioridades que antes teníamos ahora son cambiadas a través del poder del Espíritu Santo que está viviendo dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Y si no están cambiando, hermano y hermana, las prioridades que tú y yo como cristianos tenemos tienen que ser cambiadas de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va indicando que debemos hacer. Así que el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro ayudador, que nos da victoria sobre el pecado, que nos guía para tomar buenas decisiones mientras estamos aquí en la tierra, que nos da consuelo en las tribulaciones, en las enfermedades, en las tristezas, en los dolores, y nos da poder para obedecer a Dios y para dar testimonio de un Cristo vivo. Aleluya. Como leímos en Hechos 1:8, recibiréis poder, dijo Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso fue lo que aconteció. Después del Pentecostés, los discípulos, los apóstoles salieron predicando por todas partes, llenos de fuerza, de coraje, llenos de valentía, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Voy terminando. Ahora nuestra responsabilidad es hablar a otros de Jesús, aquel que destruyó las cadenas de la muerte y aquel que da vida eterna a todos los que creen en Él. Aleluya. Por eso termino, hermano y hermana, busquemos ser llenos del Espíritu Santo.
Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a buscar continuamente la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a andar en los caminos del Señor. Aún en este mundo perverso y lleno de pecado y de maldad y de corrupción. El Espíritu Santo nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos lleva a una vida de adoración y a una vida de agradecimiento a Dios. Aleluya, aleluya. Por eso hago mía las palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 y verso 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Es lo que el apóstol Pablo escribe y es lo que la iglesia hoy sigue predicando. Porque Jesús, aleluya, Él salva, Él sana, Él liberta. Él llena con Espíritu Santo y fuego y Él viene pronto a buscar a la iglesia. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Si Dios me permite, el próximo domingo quiero continuar con el tema el Pentecostés. Pero ahora vamos a hacer una oración y luego terminamos esta fiesta cantando y pidiendo al Espíritu Santo que Él venga y que Él nos llene con su poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, dándote gracias por la palabra que hemos estado leyendo, dándote gracias porque un año más podemos celebrar el día de Pentecostés, porque un año más podemos gritar feliz aniversario, Iglesia de Cristo en la tierra. Pero no solamente con palabras, Señor, sino realmente sintiendo en nuestros corazones y en nuestras vidas el anhelo profundo de como aquellos discípulos en el aposento alto, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo nos da fuerza, nos da coraje, nos da valentía, porque ese Espíritu Santo nos consuela cuando estamos tristes, porque ese Espíritu Santo está con nosotros todos los días, mientras caminamos por esta vida, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, por haber enviado un día a Jesús a la tierra. Pero Padre y Jesús, gracias por haber enviado al Espíritu Santo aquel glorioso día de Pentecostés. Porque hoy podemos nosotros seguir disfrutando, aleluya, del poder y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y del poder y la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia de Cristo. Aleluya. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, que podamos estar abiertos como lo estaban aquellos 120 aproximadamente de discípulos que estaban reunidos en el aposento alto orando, adorando, y de pronto, aleluya, fueron llenos del Espíritu Santo. Que hoy también nosotros, Señor, podamos tener ese espíritu de adoración, de agradecimiento y un corazón abierto para recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Adoramos y alabamos al Señor. Y vamos a terminar.